Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, nos acompaña a esta hora Ariel Muñoz, él es secretario general de CITIESPA. Buenos días, don Ariel, bienvenido a Radio Panamá. Cómo no, gracias por la invitación y esta oportunidad y saludos a todos sus respetados radioescuchas. Don Ariel, ¿cómo han tomado ustedes esta decisión de la Junta Directiva de TESA de acogerse a un mutuo acuerdo cuando, y hablamos, yo no sé, el cálculo, y el $500,000, y en su momento el gerente de TESA le negó ajuste salarial alegando que no había, en buen panameño, no había plata? Cómo no, perfecto. Mira, como secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá, CITIESPA, nosotros en el mes de octubre le mandamos nota al gerente general, Carlos Mosquera, indicándole que en cumplimiento de la cláusula 22 del convenio colectivo vigente, había necesidad de revisar lo que se demandaba en ese convenio colectivo de negociar la cláusula 22 de aumento salarial. Sin embargo, como usted bien lo menciona, en nota que hemos hecho circular, el ingeniero Mosquera rechaza esa posibilidad, aduciendo esencialmente una pérdida de $40 millones producto de una reducción en la tasa de rentabilidad de la empresa, impuesta por la Autoridad de los Servicios Públicos. Y en pocas palabras, como usted bien lo dice, pues no había dinero. Hoy, en menos de un año, resulta que sí hay dinero para pagarse unas cifras astronómicas que rondan el $1.000.000 para que él, como gerente general, que la misma junta directiva le otorga ese mutuo acuerdo y a su vez él, como gerente general, le da el beneficio de una mutuo acuerdo a todo el personal de alta gerencia, que son personal de confianza de libre remoción. En Ahora, el mes de mayo, sí, licenciado, nosotros le enviamos una nota al Contralor de la República que también ha circulado en la que le advertíamos a efectos de evitar esta situación que se ha generado en este momento. El asombro nuestro es que se hace caso omiso a una advertencia del sindicato de que estos trabajadores de alto perfil, de alta gerencia, no tienen derecho a la cobertura de este tipo de situaciones. Y explico muy rápidamente. y Por explica. ejemplo, Ajá. en el sector laboral en la República de Panamá, los trabajadores que tienen una condición de trabajo por tiempo definido o por hora terminada, ellos saben que cuando se termina esa actividad, pues ya, ahí terminó y no hay más nada que hacer. Por ejemplo, Sí. los trabajadores de la construcción, ellos están en un proyecto y cuando este proyecto termina, terminan y ya, se les paga lo que a ese momento pues corresponda. Pero exigir una indemnización como aduciendo de que ya no van a seguir laborando cuando ellos saben que su nombramiento, sobre todo el del gerente general, lo hace en designación el presidente de la República por su periodo de mandato y no más allá. Y en efecto, el ahora presidente electo, Mulino, ya nombró al reemplazo del ingeniero Mosquera. Entonces ellos saben desde el inicio que su periodo de trabajo en esa empresa es por tiempo definido. Cobrar beneficio de que es privativo para trabajadores que tienen contratos indefinidos es no solamente incorrecto a nuestro entender, sino inmoral. A su juicio, ellos debieron simplemente renunciar y no aprovecharse de esto y hacer un mutuo acuerdo. Por supuesto, licenciado. De hecho, los salarios que devengan todo ese personal de alta gerencia es tal que ellos no tienen ninguna necesidad de acudir al final a tratar de irse con unos dineros que no son correctos. Por ejemplo, el gerente Mosquera tiene un salario que ronda los $14.000 mensuales. En adición a eso, él tiene gasto de representación que creo que ayer había dicho que eran $4.000, pero estuvimos revisando y parece que es un poco menos, cerca de $2.600 mensuales de gasto de representación. Igual, el resto de una lista que se ha hecho pública de funcionarios de alta gerencia, como el caso del licenciado Palacios, como el caso de Pablo Castrellón y otros más, todos ellos, aparte del salario, tienen gasto de representación y son salarios altísimos. De forma que en el conocimiento de que ellos fueron nombrados por este gerente general que termina su periodo el 30 de junio, ellos también saben que su cargo estaba a disposición pasado esa fecha. Y el nuevo gerente irá con su equipo de trabajo. Pero ellos emiten un comunicado de que este mutuo acuerdo es legal y que la ley le permite.
Sí, bueno, mire, en ese sentido, ese comunicado yo creo que más que beneficiar y justificar, yo creo que lo que ha hecho es todo lo contrario. Ellos aducen como argumento de la legalidad de ese beneficio privativo para ellos, que la junta directiva tiene como potestad autónoma actuar en construir acciones o reglamento o condiciones propias privativas de la alta gerencia. Y en ese sentido, lo que ellos dan a entender es que ellos desarrollan un documento que lo denominan beneficio para trabajadores de la empresa de transmisión eléctrica. Pero no dicen nada, no lo presentan, no se conoce, pero esos beneficios para trabajadores de la empresa eléctrica es para la junta directiva, perdón, para los trabajadores de alta gerencia y para el gerente general. Nadie sabe Sí, ese cálculo de los montos que en el caso del ingeniero Mosquera ascienden a cerca de $250.000 y sí. otras sumas exorbitantes para el resto de esos trabajadores de alta gerencia. No existe, no se ha publicado, por lo cual No nosotros hay, hemos emplazado al Contralor General de la República para que se haga una auditoría de manera exhaustiva y que se publique ese documento, porque al resto de los trabajadores de esa empresa no gozan de esos beneficios. Y no, se y les le iba, niega en muchas ocasiones cuando solicitan mutuo acuerdo por necesidades humanas que tienen que acudir a operaciones, gastos médicos u otra índole. Se les niega. y a ver, bueno, ellos alegaban de que los directivos de TESA, de que es legal este mutuo acuerdo, sin embargo, hay una violación a la convención colectiva en su cláusula 22 que habla de un ajuste salarial del 3%. Entonces, no se contradice esta propia junta directiva cuando incumple con ustedes los trabajadores, pero se benefician ellos con un monto que yo creo que ese golpe de inmediato para la empresa es un golpe importante en cuanto a presupuesto. Usted me corrige, usted está dentro de la institución. Y bueno, yo no trabajo en ETESA. Yo Mm, soy el secretario general del sindicato ok. y hay muchísimas otras empresas que están afiliadas con trabajadores de esta organización sindical. Pero sin Ujú, embargo, obviamente que por nosotros mantener una condición en el que representamos los intereses de los trabajadores y que participamos de las negociaciones de cualquier tipo de relación obrero-patronal, sí, tenemos conocimiento del convenio colectivo y la obligatoriedad que conlleva esta disposición que tiene su fundamento en el Código de Trabajo y en las acciones del Ministerio de Trabajo. Esa cláusula 22 había quedado en la última negociación del convenio colectivo abierta para que se revisara posteriormente. Y en efecto, cuando le advertimos al gerente que había ya que sentarse a negociar esa cláusula en sí, atención a las necesidades de los trabajadores, que quiero advertir, el licenciado, si me lo permite, sí, que dígame. contrario a lo que mucha gente piensa, el salario de los trabajadores del sector eléctrico es muy bajo. Son salarios que inclusive le puedo asegurar con conocimiento que hay empresas del sector eléctrico en que hay trabajadores que están por debajo del salario mínimo. Esto es verdaderamente monstruoso, aberrante y no es cónsono con una realidad de un sector que tiene unas ganancias astronómicas que reportan inclusive en las empresas mixtas cuantiosos beneficios. Por ejemplo, el año pasado, ENSA entrega al Estado panameño con bombo y platillo un cheque para las acciones del Estado, que son por el orden del 49% de las acciones del Estado, de $18 millones. Significa esto que la empresa ENSA, que es el grupo Empresa Pública de Medellín, EPM, Sí, tiene que haber tenido unas ganancias un poco mayores, porque tienen un poco más de acciones. Esto a una empresa que otorga tantas ganancias al Estado y para sí, para ella, pagar salario por debajo del salario mínimo es verdaderamente desastroso y aberrante. Nosotros hemos venido luchando permanentemente para que eso termine. Para salarios que no son acorde con un sector que trabaja sin riesgo, porque la electricidad se constituye como un elemento del desarrollo humano. No se consigue un mundo moderno sin el consumo de energía eléctrica para cualquier artefacto que nos dé confort y calidad de vida. Esa condición lo que demuestra es que la electricidad es un índice del desarrollo y de la prosperidad de un país y de la población. Por consiguiente, el sector eléctrico es uno de los pocos sectores de actividad económica que no tiene riesgo. El riesgo lo tienen los trabajadores en una actividad extremadamente peligrosa. No solamente la altura, sino el trabajar en voltajes elevadísimos como los de TESA.
ellos trabajan en 2 voltajes hasta este momento, que son 115.000 voltios y 230.000 voltios. Y muchas actividades se realizan en caliente. Y por demás está decir las alturas de las torres de transmisión. Esta condición es desconocida por la empresa, se nos niega volver a sentarnos a negociar un aumento salarial que hasta este momento es el 3%, un 3% que no alcanza a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que es justo y que nosotros consideramos que es necesario. En los últimos convenios colectivos de ENSA se logró aumentos mucho mayores que ese 3% que tiene ETESA. Hoy ETESA planteó en esa nota que se ha publicado que no había dinero, pero sí lo hay para que un grupo de no más de 14 personas cobren en promedio cerca de $1 millón para salir de la empresa como gerentes, directores y personal de confianza. Personal cuyo puesto de trabajo está a disposición del nuevo gerente general y que era establecido por una fecha tope hasta la designación del nuevo gerente general. Oiga, muchas gracias por compartir entonces la opinión del sindicato a don Ariel Muñoz, secretario general de CITIESPA. Estábamos analizando entonces lo ocurrido con esta compensación o mutuo acuerdo que han hecho los directivos de TESA. Bueno, que tenga buen día, don Ariel. Gracias. Igual. Ya regresamos con más información en tu noticiero Panamá Hoy. O Segredo da Carne, descubre una nueva experiencia en nuestro nuevo local. Visítanos, Churrasquería Rodicio Auténtico.